El tema que vamos a tratar es un tema, bueno, y como vamos a hablar de 6.000 años, casi 6.000 años de historia, y, y solamente tenemos poco menos de una hora. Pues bien, lo vamos a hacer eh, en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a analizar un poco acerca de Daniel. Daniel y Apocalipsis son mensajes de amor y misericordia de Dios para su pueblo. Eh, no podremos comprender ninguno de estos dos libros si no comprendemos Génesis. El santuario, sobre todo, el santuario. El ataque es contra el santuario y los que adoran en él. El ataque es contra Jesucristo y sus siervos. En Daniel 12, 600 años antes de Cristo, ah, le fue revelado a Daniel lo que iba a ocurrir hasta el fin del mundo y todavía más allá. El juicio está en sesión. En Daniel 11 y Daniel 12 es la misma historia. Es la misma historia. Este, Roma papal toma su lugar en Daniel 11:31. A partir de esa cita surge la Roma papal. Y no la vamos a leer todo. Solo por comprobar cómo inicia ahí. Dice, y serán puestos brazos. Brazos significa ayuda del Estado. Y de su parte contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo paganismo. Si sus Biblias dice sacrificio, están mal. Este, primeros escritos, creo que está en la página 74, si no, sí, 74. Dice claramente ahí que la palabra sacrificio fue escrita por inspiración humana, pero no pertenece al texto. Guillermo Miller declaró que él no habría entendido las profecías, el significado de las profecías, si no hubiera sido, dice, porque leyó según de Tesalonicenses 2 en adelante, donde dice que Cristo no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ok, y más abajo dice, nosotros sabemos qué es lo que hasta el momento lo detiene. ¿Qué es lo que detiene el surgimiento del papado, del cuerno pequeño, del misterio de iniquidad? Lo detiene Roma pagana. Tuvo que caer Roma pagana y ceder en una metamorfosis. Se transforma en la Roma del César papal. Entonces sigue el versículo 31, dice, y quitarán el continuo paganismo y pondrán la abominación desoladora. Esa es la que trae el papado, que habla Mateo 24, 15. ¿Ok? El desolador es el destructor, la abominación es la idolatría abominable que Dios aborrece. Ok, ahí empieza la historia del papado. Aquí se revela el misterio de iniquidad. En el verso 40 habla de, pero al cabo del tiempo del fin, las Biblias antiguas, King James, dicen al cabo del tiempo del fin. Y nosotros sabemos que el tiempo del fin se cumplió en 1798, cuando Napoleón mandó arrestar a Pío VI. Bien, ese fue el rey del sur. El rey del sur. Por cierto, Napoleón pertenecía a la masonería del rito escocés. Del rito escocés. Era masón. Por eso entendemos que el rey del sur, en esta historia final, se representa por la masonería operativa al servicio de el rey del norte, que son los jesuitas. Así que dice aquí, y el rey del sur acorneará con él. Es decir, ahí se cumplió 1798. Fue herido el rey del norte, pero luego dice, el rey del norte se levantará contra él tempestad con carros y gente a caballo, y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Esto ya es el papado en la persona de Juan Pablo II, el primer papa que toca suelo americano.
Y cuando digo América me refiero al continente. Bueno, obviamente estadounidense. Entonces ahí besó la tierra en símbolo de reclamar la propiedad de esa tierra como lo hacen los chamanes. Nunca había entrado un papa hasta que lo hizo Juan Pablo II. ¿Cómo entró? Con navíos, o sea, gente de a caballo. ¿Quién es la gente de a caballo? Está muy claro. Caballeros de Malta, caballeros templarios, caballeros rosacruces, caballeros de Colón. Esas caballerías son las que controlan la Banca Mundial, el Foro Monetario Internacional, la ONU, la OEA, la OTAN, la UNESCO, todo, todo. Así que estamos recordando la perestroika, ¿verdad? 1991 aproximadamente, cuando finalmente los jesuitas logran derrumbar la Guerra Fría, derribar el muro de Berlín y llevar a cabo la Santa Alianza, como lo declaró la revista Time, cuando el primer presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, hizo alianza con la bestia que sale del mar. O sea, las dos bestias ahí se dieron un abrazo. ¿Podría decirse que ya estaba curada la herida? No. Entonces fue en 1929 cuando Benito Mussolini le devolvió los poderes al Vaticano. No. Una herida empieza a sanar en el momento después de la cortada, después del golpe, cuando impusieron a Pío VII para poder otra vez reactivar a la orden de los jesuitas, que los había excomulgado Clemente XIII. Bien, así que vemos cómo va avanzando. De hecho, Truman, el presidente Truman, rechazó una petición de alianza por parte del Papa Pacelli y la rechazó flagrantemente y le dijo en una carta: hacer amistad con ustedes es traicionar la memoria de todos aquellos que han caído por las guerras que han provocado, como la de Hitler, que también ustedes la provocaron. Sabias palabras. Así que no hubo alianza hasta que se conformó cuando entró Juan Pablo II. El siguiente papa, el siguiente paso fue muy gigante, Benedicto en la Casa Blanca. Van acercándose, van acercándose. Francisco I al Senado de la República, donde se hacen las leyes. Brillante estrategia del enemigo, hay que reconocerlo. Va en ese orden tal y como Dios lo declaró. Y dice el verso 41, y vendrá la tierra deseable. En este caso no es Israel territorial, que recordar que quedó destruido en el año 70 después de Cristo. Los que viven ahí no pertenecen a las 12 tribus, son házaros, una raza babilónico-sumeria que se establece ahí y forman su propia religión talmudista, basada en la cábala hebrea satánica, y también el yiddish, que es su idioma mezclado entre germano y hebreo, y prácticamente son los que están, aparentemente están liderando el mundo, pero no. El Estado Profundo está formado por jesuitas y algunos reyes, príncipes de la nobleza negra veneciana. Ahora bien, tierra deseable, ¿dónde es? Estados Unidos. ¿Por qué sería deseable para el papado? Porque ahí nació el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 en 1844. Noten cómo se va desarrollando todo esto. Dice, y muchas caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom, Moab y lo primero de los hijos de Amón. No tengo tiempo para entrar ahí en detalle. Quizá en otra ocasión, si Dios permite, lo podemos explicar a qué se refiere Edom, Moab y Amón. Hermanita Vanessa, sí es tan amable. Gracias, qué amable. Disculpen, gracias. Eso es impresionante a qué se refiere Edom y Moab. No tengo tiempo, les digo. Vamos a vuelo de pájaro.
Un recordatorio, nada más un esbozo realmente de lo que está ocurriendo y lo que está por ocurrir. Pero Edom, Moab y Amón se refiere a nuestros pueblos. Hermano Quiroz, tiene su micrófono apagado. No lo escuchamos. Perdón, ah, ok, ¿desde en qué momento me perdí? Desde, ¿qué mencionan? Lo último que alcanzaron a oír, por favor, dígame alguien. La niña distrajo, la niña distrajo. Ya, pero ¿en dónde nos quedamos? Dijo algo de Edom. Edom, ya, gracias, gracias. Bien, bien, miren, ahorita no lo voy a explicar en otra ocasión, pero se refiere Edom, Moab y Amón. A ver, ellos eran descendientes de Esaú y de Lot. No eran nada buenos, ¿ok? Los moabitos, los edomitas, los amonitas eran peor, pueblo terrible contra el pueblo de Dios. Pero resulta que esto se refiere a los gentiles de hoy en día, nosotros que nacimos en pueblos americanos, que alguna vez estaban mezclados con el paganismo a través de la cultura indígena, pero se refiere a nosotros como gentiles. Y lo vamos a analizar con citas bíblicas. Bien, el verso 42 dice, asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escapará el país de Egipto, o sea, la masonería, que por un tiempo, aunque fueron fundados por los jesuitas en 1776 en Alemania por Aram Weishaupt, un jesuita, formó la masonería de una manera de operar astutamente ante el Estado sin sotana religiosa. Entonces se creó la masonería, el rito de escocés, pero, pero surge el rito de York, que se separa del rito escocés porque ah, tenían al clero católico como autoridad eclesiástica. Eso no le agradó al rito de York, que fueron los primeros que empezaron a huir de Europa y con ello por ende fueron siguiendo ahí los protestantes que aterrizaron, vinieron en el Mayflower, en Nueva York, los primeros peregrinos. Interesante. Y aquí se formó el rito de York. Los jesuitas los vinieron siguiendo. Eh, Cuando firmaron la primera constitución confederada en 1776, fíjense que había dos familias católicas financiados por los jesuitas, la familia Calvert y la familia Carroll, que venían precisamente de Venecia y de Viena. Ahí se reunieron después en 1822 para establecer una agenda, un plan, un proyecto de cómo detener a los herejes protestantes de América. Y concluyeron las reservas federales. Fíjense que en 1871 Estados Unidos entró en quiebra, lo obligaron a entrar en quiebra. Primero tuvieron que matar como a 6, 7 presidentes que se oponían a las reservas federales como inversión extranjera. Y entonces, el último que mataron fue a Kennedy. Pero lograron establecerse y en 1871 Estados Unidos se convierte en una corporación. Y por cierto, el IRS es una agencia que pertenece a las reservas federales y pertenece a los jesuitas. Su sede está en Puerto Rico, porque no podía entrar en ninguno de los estados de la Unión Americana. Dentro de Estados Unidos no podrían operar ahí. Por eso anexaron a Puerto Rico. Bueno, no me quiero desviar. Es un poquito más de historia. Me encanta todo esto, cómo se está desarrollando. Bien, en el verso 43 dice, se apoderará de los tesoros de oro y plata de todas las cosas preciosas, Egipto y Libia, Etiopía, por donde pasará. Me encanta Dios cómo declara esto de forma simbólica. Es tanta sabiduría. Por eso Satanás no pudo cambiar nada, porque si él hubiera dicho el papado de la bestia, la tras de Estados Unidos, no, Satanás hubiera obrado estratégicamente, cambiado la historia. Pero como está de manera simbólica, Satanás solo se quedó con la boca abierta y dijo, bueno, pues aquí no tengo nada que cambiar, porque está hablando de símbolo. ¿Qué voy a cambiar si es simbólico? A menos que hubiera sido literal. Bien, miren, Daniel 11 tiene 45 versículos.
En el 45, ahorita lo vamos a repasar, ya es el fin prácticamente de la historia de la humanidad, ya, ya pasando la gran tribulación, el pueblo de Dios, los sellados, los 144,000, están siendo sellados, ¿ok? También tiene un grupo que van con los sellados y que empiezan a bajar a la tumba bajo el mensaje del el tercer ángel a partir de 1844, que son los de la resurrección especial. Bien, más aparte está la gran muchedumbre. Eh, Aquí en el verso 44 es donde estamos viviendo hoy en día. O sea, ¿qué tanto falta para que termine la historia de este mundo? Ahí les va. Dice, más nuevas, o sea, noticias, el verso 44. De oriente y del norte lo atemorizarán. Algunas Biblias dice espantarán. No, está mal. Porque se espanta y luego se enoja. No, se atemoriza y luego se enoja. Eso sí es correcto. Y saldrá con gran ira. Esto lo vamos a ampliar en el conflicto de los siglos. Para destruir y matar a muchos. ¿Qué estamos viendo aquí? Ley dominical, inminente. Un Mardoqueo a la puerta. ¿Se acuerdan Esther 3? Asuero es Estados Unidos. Amán es el papado. ¿Verdad? Está hermosa ese capítulo. Nada más el puro 3. Toda está hermosa, pero nada más el puro 3 para entender Apocalipsis 3. Se repite la historia, unión, iglesia y Estado, y el pueblo de Dios, que tenemos diferentes leyes a las que tienen ellos, amenaza de muerte, el anillo del rey se le entrega al papado, Amán, y a través de plata, o sea, economía, para que nadie pueda comprar ni vender. Todo cuadra excelente. ¿Cómo? ¿Qué Dios tan sabio, tan que conoce el presente, el pasado, el futuro, que Él está en dominio de todo el universo? Y todos están contemplando qué vamos a decidir. Si aceptamos la gracia de Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados y plasmar esa hermosa imagen y semejanza de su carácter en nosotros. Es algo hermoso, es algo hermoso. Difícil, pero no imposible. Con la ayuda del Espíritu de Dios. Bien, ahora dice, y destruyó Padre. Aquí vamos a analizar un poquito más de detalle. Oriente y el norte. ¿Qué hay en el oriente? Bueno, le preguntamos a las mismas escrituras que se interpretan por sí mismas. Ezequiel 43. Primero, Apocalipsis 7, 2. A ver, vamos, Apocalipsis 7, 2. Es bueno, es hermoso esto para que lo compartan. Anótenlo o grábenlo. Con esto, hermanos, Dios nos llamó a ser instructores, no alumnos. Con estas palabras, estos mensajes tan hermosos. 7:2 dice, y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol. ¿Qué relación tiene con la ley dominical? Ni una. Satanás no copia nada que no sea verdadero para poder engañar a uno a los escogidos. Dice, teniendo el sello del Dios vivo. Me está hablando entonces del sol de justicia. Sí, el verdadero sol de justicia. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus mentes. Muy bien. Volvió a mencionar el sello de donde nace el sol. Ahora vamos a Ezequiel 43, 1 y 2. Ezequiel 42. 42. 1 y 2. Va. A 41, perdón. 41. No, perdónenme. 43, 1 y 2, perdón. 43. Ok, ahí está. 1 y 2. Dice, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. ¡Wow! ¿Se dan cuenta?
y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Por eso se le llama sol, no es que sea un sol literal, porque su gloria es un resplandor impresionante. Y la visión que viera como la visión, que era como visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río, y caí sobre mi rostro, a orar, rostro en tierra. Ya vamos a hablar de ese tema también, está hermosísimo. Miren, entonces del oriente que viene, ¿qué está ahí? El trono de Dios, el trono de Dios. Ahora, vamos a analizar también, am, eso es en cuanto a oriente. Entonces, ¿qué es lo que viene de oriente? El sello de Dios, el sello de Dios, por medio de su gloria. De allá viene el sello de Dios, viene. Y lo leímos en Apocalipsis 7:2. ¿Y cuál es el sello de Dios? Bueno, el Espíritu Santo es el agente sellador. Lo dice Efesios 1:13 y Efesios 4:30. Pero el sábado es el sello que nos recuerda quién es el creador, rey, soberano del universo. Cuarto mandamiento. Brilla aún más, porque establece que hay un creador todopoderoso. Por eso es tan importante entenderlo esto el sábado, como el sello del Dios vivo. Lo tiene Ezequiel 20, versículo 12 y el versículo 20, ¿verdad? Y les di mis sellos y les di mi señal para que sepan que yo soy Dios, Jehová el que los santifica, para que sepamos quién es Dios. Y Éxodo 31 del 12 al 17 nos dice que es por un pacto perpetuo ese sello, esa señal que es lo mismo sinónimo de sello. Ahora bien, ¿eso fue lo que airó al papado? Sí. ¿Y qué noticias vienen del norte? Bueno, ¿qué dice Isaías 14:13? El enemigo dijo a Luzbel, dijo, subiré por encima de las estrellas y pondré mi trono en el extremo norte y seré semejante al Altísimo. Entonces, Cristo, ¿en dónde está en esos momentos? Con el Padre, en el lugar santísimo, llevando a cabo un juicio investigador, según Daniel 7:9 y 10, el anciano de días y Cristo, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Paralelo a Apocalipsis 11 del 15 al 19, durante la séptima trompeta. El 19 dice, se recorre el velo y se ve el arca del pacto. ¿Qué hay ahí? La ley de Dios. La vara de Aarón, que representa el real sacerdocio de Cristo. El maná, que representa la dieta del pueblo de Dios, que estará esperando su segunda venida, porque allá en el cielo no se le va a quitar la vida a los animales para comer. Ya no habrá muerte. Y Dios no va a llevar a los que consumen carne a sufrir, porque allá no hay las ollas de Egipto. Génesis 1:29. A ver, y si las profecías de Daniel son para hoy, ¿la dieta también? Pues claro, es el maná. Génesis 1:29. Frutas, verduras, semillas, que nos facilitan a cambiar el carácter. Muy bien, entonces ya vimos que el mensaje de los tres ángeles y el sello de Dios, la proclamación del sábado semanal, séptimo día, como el sello de Dios, lo airaron y salió para destruir a muchos. Ahora, quiero complementar a la ley y al testimonio. Ahora vamos al testimonio. Abrimos Conflicto de los Siglos, página 672. 672. Dice así. El párrafo, segundo párrafo, no, tercero. Dice, los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra. Se les mirará como si fueran causa de los terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación, ahí está, enfurecerá a los malvados. Así o más claro.
Su ira, miren nada más las mismas palabras, ensañará contra los que hayan recibido el mensaje. Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Oh, con razón la palabra de Dios dice que ocurrirán cosas que ojo no vio ni oído oyó. Es más, ¿sabían ustedes que la Edad Media, la llamada Santa Inquisición Papal, que mató a más de, podríamos decir, 200 millones de personas, aproximadamente, no hay un censo exacto, pero fueron en Europa 1260 años en las cuales la hoguera, la guillotina y las cámaras de tortura no se daban abasto? ¿Cuándo hubo otra época, quizá peor? En la época del emperador Diocleciano. Esmirna. Fueron perseguidos y llevados al circo romano, a ser devorado por los leones. Está en el conflicto de los siglos. ¿Será que esas dos etapas de persecución y muerte contra los hijos de Dios fue la más terrible? No. La Biblia declara que la que nos toca a nosotros será mucho peor que las dos juntas, considerando la tecnología. Miren, cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron, aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. ¿Será que como adventistas somos el pueblo escogido de Dios? Bueno, se está llevando a cabo un juicio. Cristo vino a buscar discípulos, hombres, mujeres y niños, que estuvieran dispuestos a conocer a Cristo en persona y volverse discípulos, obedeciendo una instrucción que dijo Jesús: vayan. Y vayan significa muévanse. Jamás dijo siéntense, crean en mí y los voy a salvar. Cristo no viene por agrupaciones religiosas. La salvación es un asunto personal. El hecho de tener nombre de adventistas no significa que somos fieles o que somos el pueblo verdadero. Tenemos una verdad distintiva, pero no la estamos siguiendo. Se supone que fuimos apartados del mundo como pueblo único, sui generis, para proclamar en alta voz el mensaje de los tres ángeles, no estar sentados en los templos, estar activos, ganando almas para Cristo, tal y como la iglesia primitiva se movía. Nosotros hemos estado estancados. Dice la sierva del Señor en primeros escritos que los redimidos de Dios tienen sus coronas cuajadas de estrellas y que el que menos tiene está conforme. Y mi pregunta es, ¿con cuántas estrellas nos conformamos en nuestra corona? ¿100? ¿Quién da más? Cuajadas, dice cuajadas, estaban tupidas. Estrellas, no pentagramas, no hexagramas. Estrellas, que son almas para Cristo. ¿Cuántos hemos llevado a los pies de Cristo? Eso debe preocuparnos, porque una corona pelona no llegará. Eso debe preocuparnos, como pueblo de Dios. Sigo leyendo. Los servicios del templo seguían su curso, se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios, que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que vendrá como ladrón en la noche? Muchos creen que es la segunda venida de Cristo. No, es cuando se levanta del lugar santísimo. Nosotros no nos daremos cuenta. Y se acabó la gracia. Se cierra el libro
ya para vida y ya para muerte. Ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Se comienza a vestir sus galas de rey de reyes y señor de señores, y nosotros aquí no nos daremos cuenta. A eso se refiere que de una forma sigilosa se levantará del asiento. Se cierra la gracia como el arca de Noé. Se cerró, ya nadie podía abrirla. Miles existían, pero ya estaban muertos. Si es tan amable, hermanito, de apagar su micrófono, por favorcito. Muchas gracias. Disculpen si los incomodo. Ok, existían, pero ya estaban muertos. Era cuestión de horas. Parpadeaban, se mofaban, estaban en orgías. Igual, como dijo Jesús en Mateo 24, comiendo, bebiendo, dándose casamiento, distraídos, en sus afanes cotidianos, sin ganar almas para Cristo, sin aceptar a Cristo, sin vivir a Cristo. Llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será cuando Cristo venga. Ahora, dice aquí, una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan, ya lo dijo Trump, ¿no? Dejemos a un lado la separación iglesia y Estado. Así lo dijo, literal. Se unan para imponer la observancia del domingo. La negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que estos pocos sufran y no que naciones enteras se precipitadas a la confusión y la anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Juan 11:50. Lo que era es y lo que fue será, dice Eclesiastés. No hay nada nuevo bajo este sol. Ahora bien, dice el verso 45 de Daniel 11, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, o sea, entre las naciones, entre los pueblos, las muchedumbres. Y en el monte deseable del santuario. ¿Qué sería el monte deseable? El monte es un trono, del santuario, dice. Obviamente no lo puede hacer allá arriba en el cielo, pero sino los que estamos adorando en el santuario. Los que estamos en este mensaje del lugar santísimo. Dice, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí ya se cerró la gracia, comienzan a caer las plagas. Ahora, voy a leer esta parte también del conflicto de los siglos 693. 693. Bien, dice aquí. Este capítulo se los recomiendo también. Bueno, todo el libro, pero en cuanto a lo que nos va a ocurrir ya. Capítulo 41, la liberación del pueblo de Dios. A ver, entonces, dice aquí, cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, o sea, se nos van a negar servicios del gobierno, servicios públicos, servicios de comprar y vender, licencias, pasaportes, teléfono, se va a desconectar para nosotros. Por eso es la identidad biométrica a nivel mundial. Por eso va a ser más difícil para los que se van a quedar en las ciudades. El plan de Dios es que estemos en el campo, sembrando nuestros propios alimentos donde no requerimos dinero, y venir a amonestar a las ciudades como lo hacía Enoc. Pero hemos desobedecido. ¿Es pecado desobedecer? Sí. Y lo dijo A.T. Jones. Alonzo T. Jones, el pastor, dijo, llegará el momento en que muchos querrán salir de Estados Unidos y no podrán. No es mi intención espantar a nadie, pero sí advertir lo que ya está escrito. Esos muros que separan a México de Estados Unidos no son para que no entren los de afuera,
sino para que no salgan los de adentro. Con la inteligencia artificial van a bloquear todo acceso, van a cercar. Y hay que recordar que ahí están los campos de concentración. Por eso se tumbaron sus torres gemelas, para tener el pretexto de fundar un tribunal internacional como el de La Haya, como el de Ginebra, y ya no tener que ir hasta allá. Traer a todos los terroristas y a nosotros se nos van a considerar terroristas, enemigos del Estado. Eso está escrito. Y Estados Unidos está en Apocalipsis 13. ¿Cómo le iba a los cristianos que estaban en Babilonia o en Egipto? O que habitaban en pueblos paganos. Mal, muy mal, muy mal. ¿Qué necesidad tenían? Ni una. ¿Acaso no había siervos de Dios que vivían en el campo? Siempre. Enoc. Bueno, los profetas vivían en el campo. Hay que preguntarle a Juan Bautista. Pero hemos sido desobedientes. Porque además la reforma pro salud la pusimos a un lado. Y no le hables al pueblo sobre la reforma pro salud porque muchos se ofenden. Es la cuña de entrada para predicar el mensaje de los tres ángeles. Si cada uno de nosotros participara en este magno evento, hermosísimo evento, hermosísima misión de predicar el mensaje de los tres ángeles, ya sea por letra o por audio, compartir, repartir el conflicto de los siglos, advertir a la gente de lo que está por venir, para que ellos puedan tener un día la decisión. ¿Saben? Dios reclama. Si nosotros no advertimos al pueblo lo que está por venir, Dios nos va a reclamar la sangre de toda esa gente inocente. Porque saberlo y no decirlo equivale a mentir. Sigo leyendo. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Nosotros. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente el silencio, la voz disidente y reprensora. A Cristo le llamaban disidente también. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Hasta ahí voy a leer Conflicto de los Siglos. Hermanos, estamos a las puertas. Un Mardoqueo a la puerta. Ahora sí, si el verso 45 ya lo leímos que dice que vendrá hasta su fin el rey del norte y no tendrá quien le ayude, quiere decir que está una gran conflagración en la tierra, ha empezado la gran tribulación, se ha cerrado el libro de la gracia, ya no hay perdón, ya no hay aceptación de arrepentimiento. Bien, ahora, en Daniel 12, que es la misma historia, empezando por el versículo 1, dice, en aquel tiempo le preguntaría a Daniel, ¿en cuál Daniel? Me diría en el que acabas de leer, cuando el rey del norte llegó a su fin. En aquel tiempo se levanta Mijael, ¿quién como Dios? Cristo, el príncipe que está a favor de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue, después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo, exactamente estamos cerca de ese tiempo, será libertado tu pueblo. ¿Cómo libertado? Sí, ya están sellados, ya las plagas no les hacen nada. Están avanzando por la gran tribulación, están aprendiendo un cántico de su experiencia, son los 144,000. Dice en inglés, la versión en inglés dice 144,000 in number.
in number, ¿ok? Son en número, literal. Y la otra, aprenden un cántico de su experiencia que ninguna otra generación puede aprender. O sea, lo están aprendiendo durante esa experiencia, sí. Y como es la angustia de Jacob, a ver, ¿cómo Jacob clamó al Dios del cielo por perdón y misericordia? Y luchó con el ángel fuerte y le dijo, no te dejo ir si no me bendices. Tenía tanto miedo porque venía su hermano Esaú a quitarle la vida con sus ejércitos. Y clamó al gran Dios y le dijo, perdóname, Señor, perdóname. Yo hice mal. Dios lo perdonó y lo bendijo. Y mira cómo le fue. Bien, es exactamente lo mismo, similar a lo nuestro. Dice, todos los que se hallan escritos en el libro. Ahora bien, y ya por último, para ir aterrizando, quiero citar otra vez, es menester, y está en primeros escritos, no lo voy a leer ahorita, en la página 36 también, pero conflicto de los siglos 671. Miren. Miren, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. A ver, y la pregunta es, ¿cómo se va a terminar si no lo hemos empezado? ¿Lo estamos predicando los adventistas? No contesten, por favor. Cada quien, su cada cual. El juez está tomando nota. Y estos mensajes son grabados en el libro de las memorias. Y nuestros nombres ahí también. ¿El pueblo de Dios habrá cumplido su obra? ¿Hemos cumplido? No hemos cumplido. Pensamos que es un trabajo para algunas personas nada más. Y es para todos los que quieren ir al cielo. Habrá recibido la lluvia tardía, hemos recibido cuando le preguntaron a Elena de White en 1888, cuando se estaba predicando el mensaje de la justificación por fe en Cristo y que lo habían rechazado por parte del pastor Butler, que tenemos entendido que después se arrepintió, porque él obstruyó la lluvia tardía y rechazó el mensaje de estos dos jóvenes. Y le preguntaron a la hermana White, ¿tiene una fecha para la lluvia tardía? Dijo, ya está cayendo. Es luz, es conocimiento, es la justicia de Cristo. Este es el clamor. Necesitamos proceder a arrepentimiento y pedir al Dios del cielo que redima nuestras almas. Necesitamos aplicarnos en la obra como instructores. Hay muchas maneras de hacerlo. He dicho, pegando letreros en algunos lugares, repartiendo el conflicto de los siglos, compartiendo con la gente. Y dice uno, pero yo no sé predicar. El que carezca de sabiduría, demándela al Dios del cielo, que Él tendrá a bien derramar sabiduría. Y la lluvia tardía, que es luz, es el Espíritu de Cristo, no va a caer sobre vasijas que están contaminadas, templos contaminados, como nuestros cuerpos, porque no estamos obedeciendo. La lluvia tardía está cayendo. Si no nos ha caído una gota, preocupémonos. El refrigerio de la presencia del Señor es su presencia, es su Espíritu. Estará preparado para la obra de prueba que le espera. ¿Estamos preparados? ¿Se acuerdan las 10 vírgenes? Semejante al reino de Dios, lo dijo Cristo. Y cuando salieron aquellas, cuando les dijeron, a ver, despertaron, ¿verdad? El fuerte clamor, el clamor de medianoche las despierta. Las 10 se durmieron. La lámpara representa nuestro cuerpo, el aceite nuestro carácter y la luz nuestro testimonio ante los demás, ante el mundo. Se estaba apagando. Necesitaban aceite extra. Las imprudentes no metieron aceite extra.
y le dijeron a las prudentes, danos de tu carácter, dame de tu carácter. Y dicen ellos, ¿cómo te puedo dar? No puedo, no se puede. No se puede que alguien le comparta su carácter, su espíritu. Y le dice, vayan con quien lo venden. ¿Se fueron? Sí, se fueron. Y regresaron, ¿y qué pasó? Tocaron la puerta. Ábrannos. ¿Por qué tocaron? Ya lo traían. ¿Quién se los vendió? ¡Ja! Lean primeros escritos en el capítulo fin de los 2300. Dice claramente ahí que un grupo del pueblo de Dios permanecía de pie y rechazaba la luz. Y el otro pequeño grupo, menciona, es pequeño, seguía a Cristo hasta el lugar santísimo y le decía, Padre, danos de tu espíritu. Y Jesús dice, soplaba su espíritu. En él había amor, gozo, paz, luz y poder. Mientras que los otros clamaban también, no se dieron cuenta que Cristo estaba en el lugar santísimo. Ya no lo podían explicar. Pero seguían, según ellos, adorando. Y Satanás, que puede imitar el Espíritu Santo, que puede hacerse pasar por ángel de luz y va a imitar la segunda venida de Cristo, y va a engañar a muchos, sopló un espíritu en el cual había nada más luz y poder, nada de amor, nada de luz. No había gozo, me refiero al gozo en Cristo, no al gozo mundano. Dice, el propósito de Satanás era arrastrar a este pueblo hacia la incertidumbre, hacia las tinieblas. ¿Puede Satanás? Sí, sí puede. Así que él les vendió el espíritu, que creyeron que lo tenían, pero ya no pudieron entrar. Se cerró la puerta para siempre. Ahora, me pregunto, ¿cuál será el recipiente para poner ese aceite extra? Es la reforma pro salud, con la cual nos permite hacer cambios en nuestro carácter. Dejar el orgullo, dejar el odio, la envidia, los malos pensamientos, el espíritu de Satanás, celos, corajes, venganzas, rumores, falso testimonio. Y esa es la gran diferencia. Por eso dijo Cristo, no todo el que me diga Señor, Señor, o sea, no todo el que dice ser cristiano estará su nombre en el libro de la vida. Hermanos, esto es preocupante. Esto es preocupante porque no estamos listos. No tenemos aceite extra. El verdadero cristiano busca la santidad en Cristo. Es una entrega interna y externa a Cristo, en fe y obras, en amor y servicio. No nada más creer, porque creer es un pensamiento, es un conocimiento creer. Satanás cree y tiembla. Pero muchos creen en el universalismo, que creen que Dios no va a matar a nadie porque no va a violar tampoco su ley. Entonces Satanás va a reclamar también ser salvo. No, no nos engañemos. Dios es amor, pero su paciencia tiene límites. ¿Por qué Cristo no ha venido? Porque la única manera, y está en Eventos de los Últimos Días, lo leímos la otra vez, la única manera que Él pueda venir a reclamar a su pueblo es porque su pueblo ya refleja su carácter. Porque Cristo no le cambia el carácter a nadie, lo leímos también. El cielo se empieza a vivir aquí en la tierra. Mientras vivimos bajo la gracia, tenemos que vivir como los discípulos de Cristo. Y muchos dicen, no, es que no se puede evitar el pecado. Bueno, ¿qué pecado me muero si no lo hago? El pecado es una opción. Dice el conflicto de los siglos que es una manifestación externa que está en pugna contra la ley de amor de Dios. Es una opción.
Ahora están diciendo que nadie puede alcanzar la perfección. Entonces Pablo no lo logró. Nació de hombre y de mujer. Juan el Bautista no lo logró. Enoc no lo logró. Elías, si decimos que no lo lograron, estamos acusando a Cristo de mentir. Sí se puede. Cristo lo demostró cuando vino en carne y sangre y huesos, forma humana, para ser nuestro mejor ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Pero no vamos a poder mientras habitamos en las ciudades rodeados de tanta tentación. Cristo viene y un día no vamos a poder decir no lo supe. Este mensaje no va a ser popular. Jamás lo fue. Jamás lo fue, ni lo va a ser. Por eso la Biblia menciona de un pequeño remanente. Satanás se airó y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. A ver, ¿quién es la descendencia? En la Edad Media, los reformadores, como Martín Lutero, Wycliffe, Zwinglio, Jerónimo, Knox. Y entonces la iglesia, establecida entre los discípulos de Cristo. Entonces, la iglesia fueron ellos, la descendencia fueron los reformadores, y nosotros somos el resto. Los sobrantes, los poquitos. Porque siempre en la historia del Evangelio de Cristo, la mayor parte del pueblo de Dios se pierde. ¿Escuchamos bien? La mayor parte del pueblo de Dios siempre se pierde. Está escrito, lo hemos visto, el antiguo Israel, en muchos casos. Entonces necesitamos alcanzar la perfección en Cristo mediante el estudio, la oración y compartir con otros. Eso nos permitirá acercarnos más y más a Cristo. Y Él está deseoso de derramar su espíritu, su tan preciosa lluvia tardía. Está esperando. Hay que clamar, arrepentirnos de nuestros pecados y pedir que Dios nos limpie con su preciosa sangre. Así que, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.